Hola, soy la agente Magali Pacheco. En este momento estoy con la docente Lina María Betancur Gómez, trabajadora social, magíster en salud ocupacional y tiene 4 años de experiencia y trabajo con la Uniminuto en la sede Apartado. Básicamente su desempeño es en los disciplinares del programa en salud ocupacional. Ella muy amablemente aceptó responder las 3 preguntas. Buenos días, profesora Lina. Le voy a hacer 3 preguntas relacionadas con evaluación. En primer lugar, ¿cómo debería ser la evaluación en el contexto universitario? Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme seleccionado para el tema de la entrevista para el ejercicio del diplomado que actualmente se está desarrollando. La evaluación considero que ya está muy definida a nivel de la política, a nivel de la Ley 30 de Educación. La tiene definida igual que el Consejo Nacional de Acreditación como una evaluación de tipo cuantitativo en el que tiene una escala de 0 a 5. Es un tema que está definido a nivel de educación superior en Colombia. Sin embargo, muchas instituciones siguen pensando mucho en el tema de la evaluación, más que un número, hacer sistemas diferentes en los que se pueda valorar la competencia de la persona, si logró obtener unas habilidades para desarrollar unos temas específicos, y algunas entidades, como el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, evalúan cuantitativamente si la persona adquirió o no la competencia. Sin embargo, eso es un tema muy complejo al querer cambiar los lineamientos que ya están establecidos desde la Ley 30 y desde el Ministerio de Educación, porque finalmente esa nota que es aprobó o reprobó hay que llevarla a números. Hablo con esa propiedad del SENA. Yo trabajé en el SENA acompañando el programa de salud ocupacional durante 3 años, y aunque se trabajan para el programa académico las competencias y se colocan como aprobadas o reprobadas, finalmente el sistema lo convierte cuantitativamente. Por eso a mí me parece un tema complejo el hablar de evaluación. Incluso se habla de valoración, porque aunque las instituciones queramos cambiar esa forma de evaluar, tenemos, digamos, ese dilema, porque ya hay una política nacional en cuanto a cómo se evalúa la educación, y siempre esas notas tendrán que tener una conversión cuantitativa para responder a lo que hoy tiene el Estado establecido y la política de educación. Bueno, pero entonces en cuanto al sistema de Uniminuto, ¿cómo es su opinión en este caso? Bueno, en el sistema de Uniminuto yo pienso que hay un dilema por resolver, de hecho, en este momento con la evaluación, porque nos encontramos con dos posturas. Como bien dije, el Ministerio de Educación Nacional lo que nos pide a nosotros son notas cuantitativas de 0 a 5, donde una escala hacia el 3 es una escala aprobada, pero un estudiante pues que no tuvo un desempeño realmente excelente en una asignatura. 5 me habla de una persona que tuvo un desempeño excelente y que tuvo que haber obtenido las competencias. Sin embargo, en la vida real vemos que muchas veces esos estudiantes, aunque con esas buenas notas, no son realmente competentes para desempeñarse a nivel profesional. Uniminuto, de una forma muy tímida, yo digo todavía, está planteando una valoración construida desde otros paradigmas para valorar más el ser, el hacer y el saber hacer, desde unas rúbricas totalmente que llevan a evaluar la competencia. Pero ahí realmente es donde yo digo que hay un dilema muy grande, porque por un lado estamos hablando de cualitativo, estamos hablando de competencias, estamos hablando de habilidades, pero finalmente eso en algún momento yo lo tengo que llevar a la nota cuantitativa, y nuestros estudiantes ni nosotros mismos a veces estamos preparados para este modelo, porque al estudiante a veces, en diálogo con él y en la devolución que le hacemos del desempeño, a él desafortunadamente muchas veces no le importa si es competente, si no era competente, si era crítico, si sabía hacer, sino que finalmente él sigue con un diálogo orientado a la nota. Entonces, ¿cuánto es mi nota? Entonces saco la nota, entonces apruebo, porque de hecho cuando un estudiante reprueba a nivel cuantitativo, personalmente yo hago ese diálogo más de reflexión, de mira que no lograste eso, no entendiste aquello, no tuviste la claridad de aplicación de este tema teórico en la práctica, y el estudiante finalmente sigue montado en un diálogo de mi nota, mi nota, mi nota, y solamente le importa si sacó un 3 para sentirse tranquilo de que ya pasó,
Entonces, ese es el tema actual de la evaluación. Muy bien, profesora Lina. ¿Cuáles son las prácticas evaluativas que menos le agrada en el contexto universitario? Bueno, las prácticas evaluativas que privilegian la memoria, sin embargo, por los tiempos, por la carga docente, por el número de cursos, muchas veces hay que recurrir a este tipo de pruebas, más que las pruebas que sean pruebas de análisis, pruebas de criticidad de un tema, pruebas de aplicación, se hacen mucho más difíciles de evaluar en el sentido que yo necesito muchísimo tiempo para hacer ese tipo de evaluaciones más, de devoluciones más críticas, más reflexivas. Y finalmente la cantidad de cursos, la cantidad de estudiantes hace que muchas veces tengamos que irnos hacia esas prácticas evaluativas, más de memoria, más de contestar falso verdadero, no de tanto análisis. Y también esto tiene que ver con los sistemas, a veces los sistemas son más conductistas en el sentido que hay unas rúbricas, por ejemplo, de las aulas, del hacer docente, donde te dicen coloca tantos exámenes en línea, que eso es lo que te voy a calificar. Esas prácticas a qué conducen, a que uno haga tipos de pruebas, donde son pruebas que privilegian más la memoria que el análisis, que la relación. También porque pasan este tipo de situaciones, muchas veces en torno a los calendarios, el día que se termina el curso, se termina el tiempo para subir las notas, por ejemplo, al aplicativo Génesis. Finalmente, ¿esto qué hace en uno como docente? Que uno no opte por colocar un caso práctico como examen final, donde el estudiante aplique conceptos, saque los libros, saque el cuaderno, uno se vaya y después regrese, porque uno no va a tener un miedo o un temor que el estudiante va a hacer un plagio, sino que ese tipo de cronograma, ese tipo de ordenamiento de las mismas rúbricas de aulas hacen que uno como docente pues también opte por exámenes en emparejamiento, en completación, pero que finalmente muchas veces privilegian más la memoria que el análisis de las situaciones. Muy bien. En cuanto, ¿cuáles son las prácticas evaluativas que privilegia o las que ustedes consideran la más apropiada en el ejercicio docente? Obviamente en relación con la evaluación. Particularmente a mí me gustan mucho las valoraciones de la aplicación de la teoría a la práctica. Me explico. Yo con mis alumnos hago juegos, hacemos stand, ellos montan un stand, hacen una maqueta. Cuando ellos deben de presentar este tipo de ejercicios, ellos han pasado por el análisis, por la revisión, por la reflexión, por el análisis, por la construcción. Y ellos lo que están haciendo ahí en ese tipo de ejercicios es un ejercicio más de evolución creativa. Cuando un estudiante, por citar un ejemplo, en su grupo de trabajo le corresponde hablar de la electricidad, formas de generación de la electricidad, formas de contacto con la electricidad. Y el estudiante llega a hacer una maqueta en la que muestra cómo se genera los diferentes tipos de energía, la eólica, la hidroeléctrica, por la geotérmica, por poner un ejemplo, y es capaz de mostrarme en una maqueta cuál es el contacto directo e indirecto con la electricidad. Cuando el otro estudiante no es capaz de traer fotografías y mostrar los efectos de la corriente, me habla del efecto calórico que se manifiesta en quemaduras, me habla de la acidificación en el cuerpo, cómo daña los riñones. Yo tengo una sensación de que ese estudiante entendió, de que ese estudiante hizo un trabajo muy diferente para poder hacer una devolución creativa a sus propios compañeros. La clase se vuelve amena, se vuelve divertida, se vuelve de aprendizaje. Y a mí me gustan mucho las simulaciones y los simuladores. Muchos de ustedes me han visto en escenarios que yo monto acá dentro de la universidad con ciertas materias. Entonces vamos a mirar las reglas de oro en electricidad. Nosotros no lo hacemos en un libro, lo hacemos con una persona. Un ejemplo de PM que invito, viene con todos sus instrumentos y hacemos escenarios simulados para el estudiante pueda entender cómo se hace una aplicación de 5 reglas de oro. Si voy a ver resguardos, esa persona me va a entender más si yo le muestro una máquina funcionando, tiene un resguardo en la cuchilla, si le muestro como un ejemplo el resguardo de una cadena de una bicicleta. Si voy a ver dispositivos y les muestro un dispositivo de presencia de los que hay en las puertas de los supermercados, seguramente a ese joven nunca se le va a olvidar eso.
Pero si yo lo trabajo como estas prácticas de memoria, el estudiante cuando va en la salida de la universidad ya se le olvidó el tema, porque eso fue una cosa que aprendió de momento, que no relacionó con nada. Entonces las prácticas valorativas que a mí más me gustan son prácticas donde el estudiante tiene que reflexionar, construir, hacer una devolución creativa. Por ejemplo, lo de los stands es una actividad que me gusta mucho, y me parece también importante la práctica de la coevaluación, que no se quede solamente el docente con el que tiene el dominio de nota, sino que es importante la devolución que le hace los compañeros a sus otros compañeros de evaluación. Muchas veces en esas prácticas yo les doy a ellos un instrumento para que evalúen, y la calificación de esos estudiantes es la suma de todas esas notas que sus compañeros, cómo los están viendo sus pares frente a lo que ellos exponen. Y es un ejercicio que es interesante para ellos, y donde también se quiebra un poquito ese estrés que el estudiante tiene de que el profesor es el que tiene el poder con la nota, y a veces el estudiante es temeroso cuando uno, como docente, en mi caso yo soy una docente exigente, me gusta que el estudiante genere buenos resultados de calidad. Entonces a veces esa relación indudablemente genera tensión, cuando el estudiante sabe que el profesor es el dueño de la nota. Me gusta también poner a los estudiantes de esos cursos a participar en esa evaluación para poder romper un poquito esa tensión que se pueda generar en esa relación docente-estudiante. Pienso, como para cerrar la entrevista, que una de las asignaturas que disfruto bastante, aunque todas las disfruto, pero mucho más esa, es la práctica profesional. La práctica profesional, yo pienso que sí es una materia que se evalúa como se debería evaluar una materia. En el hacer, en la aplicación, cómo ese cooperador que está en la empresa viendo el estudiante realmente aplicar esos conocimientos, cómo lo ve, y le evalúa no solamente el hacer, le evalúa el ser, porque ese estudiante debe de ser consecuente, debe de cumplir con los valores de lo que es el manejo de información, lo que es la puntualidad, lo que es la forma de comunicarse, lo que es la resolución de los conflictos que se pueden presentar. Yo esa materia en especial, en el tema de valoración, la disfruto mucho, porque creo que esa se acerca a lo que se sueña que sea la evaluación, que sea una evaluación más del hacer, más del ser, del saber hacer. Y eso es una asignatura donde el cooperador es el que tiene la mayor porcentaje de nota, y el docente es un líder que facilita, que acompaña ese proceso, y se relaja un poquito el tema, porque el estudiante también sabe que el profesor no es dueño de la nota, que esa nota está entre el cooperador y está entre el docente con una participación menor a nivel cuantitativo. Muy bien, profe, muchas gracias por sus conocimientos y su experiencia. Yo también me identifico plenamente con la evaluación no de tipo cuantitativo, memorístico, no. En la experiencia, en el conocimiento, en la reflexión, en la criticidad, es donde el estudiante aprende. Y por eso también estoy de acuerdo en que en el hacer, y el saber hacer es que realmente el estudiante aprende. Y en ese sentido se debe evaluar la parte en relación con lo cualitativo. Muchas gracias, profe Lina, por sus conocimientos y experiencia, muy amable. Bueno, muchas gracias. También quiero cerrar con lo siguiente. Hay un colega que me dice mucho: el estudiante sabe, pero a veces ni sabe qué hacer con toda esa información que adquirió. Y eso tiene relación a cuando uno aprende de memoria. Yo me sé una cantidad de cosas, pero ¿cómo las aplico? ¿Dónde las aplico? Entonces, evaluaciones más críticas, más analíticas, llevarían a eso, a que yo no me quede con una teoría que a veces la puedo recitar de memoria, pero que no la sé aplicar en un contexto determinado cuando la necesito. Muchas gracias, profe Lina.